Con 16 grados de temperatura a esta hora en Montevideo, voy saludando a quienes nos acompañan esta mañana. Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? Fernando Butasoni, ¿cómo te va? Buen día. Antonio Mercader, que regresa después de varias semanas. De retorno, aquí estamos. Buenos días a todos. Y Enrique Rubio, que vuelve a ser nuestro invitado hoy. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, muy bien, Emiliano, muy bien. Ya había estado la semana pasada. Sí. Pero con otra integración, con variantes. Sí, este equipo tiene movilidad. A los nuevos o a los que aceptan la invitación los sometemos a estas pruebas así complejas, sorprendentes. Vamos al primero de nuestros temas. Hoy no nos falta tema, ¿eh? Miles de personas volvieron a manifestarse anoche caminando por el centro de Montevideo en la edición número 20 de la Marcha del Silencio, que este año tuvo como consigna "Basta ya de impunidad, por verdad y justicia". Ayer, a esta hora, discutíamos sobre la polémica que precedía esta marcha y que volvió a tener al ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, como protagonista. Hoy, sin embargo, podemos avanzar por otros lados. Me gustaría charlar sobre la marcha en sí y sobre el contexto nuevo desde el punto de vista político a partir del decreto que firmó el martes el presidente de la República creando el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Esta comisión tendrá como cometido esencial, según dice el texto, investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado o quienes, sin serlo, hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de éste, dentro o fuera de fronteras, en el marco de la actuación ilegítima del Estado y el terrorismo de Estado, en los periodos comprendidos entre el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973 y del 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985. ¿Quién empieza? ¿Manino? ¿Vas tú? Digo, si el tema es la marcha, preferiría hablar después, porque yo en realidad lo que quería era centrarme básicamente en estas fechas que tú acabas de dar. Vamos por ahí, empecemos por ahí. Bueno, yo creo que es un grave error, muy peligroso además, el consagrar mediante un decreto esta fecha de 1968 como la fecha de arranque de las investigaciones para terrorismo de Estado y violaciones de derechos humanos. Porque supone equiparar el gobierno de Pacheco del año 68 al año 71 y después hasta el 73 a la dictadura. Es decir, supone equiparar a Pacheco con el Goyo Álvarez, por ejemplo. Y los hechos ocurridos bajo su gobierno, darles la misma condición. Esto me parece, un error, me parece peligroso. Los que estamos acá hemos vivido lo suficiente como para recordar que en esa época se formó el Frente Amplio, o sea que mucha dictadura no había cuando el Frente pudo formarse y comparecer a una elección. Apareció Wilson Ferreira volteándole ministros a Pacheco y justamente eso lo convirtió en líder del Partido Nacional. Es decir, un periodo difícil con medidas prontas de seguridad, es decir, un estado de emergencia, pero avalado por el Parlamento. Es decir, Parlamento electo democráticamente, que le permitió a Pacheco gobernar con medidas de seguridad. Donde hubo desbordes, por supuesto que los hubo. Donde hubo autoritarismo, por supuesto que lo hubo. Pero no fue dictadura. Equiparar con esta comisión, decirle a esta comisión, dele el trato al gobierno de Pacheco, el mismo trato que le va a dar al resto, no solo es un error, sino que además yo creo que contiene algo mucho más malicioso y perjudicial, que es justificar a los tupamaros. Que es decir, bueno, si en el 68 había dictadura, entonces era legítimo secuestrar, matar, robar, hacer todo aquello. El decreto no dice que en el 68 hubiera dictadura. No dice que hubiera dictadura, pero lo equipara. En la medida que dice el periodo comprendido entre en 1968 y 1985, está diciendo que en el 68 había un régimen de facto, ¿no? Fernando, ¿vas tú también con este tema? ¿Con esta parte del tema? Sí, no, yo creo que el decreto lo que plantea es una realidad, digamos, que debe investigarse, que está vinculado no con que hubiera dictadura en el 68, sino con que dentro de, digamos, gobiernos que habían sido electos por mecanismos legales y constitucionales y que tenían conformados una serie de elementos que hacen a la democracia, como es el funcionamiento del Parlamento, la independencia de poderes, etcétera, se cometieron una serie de abusos y de violaciones a los derechos humanos que entran dentro de tipificaciones que son perseguidas no solo en el Uruguay, sino internacionalmente a través de distintos convenios, convenciones, acuerdos y doctrina. Sobre eso hay abundantísima documentación. Es decir,
se ha trabajado durante años en ámbitos académicos, no solo en Uruguay, en Estados Unidos, por ejemplo. Hay un grupo de trabajo o un grupo de estudios, el GEIPAR de la Universidad de la República, que convoca, digamos, a especialistas de distintos ámbitos que desde hace 5 o 6 años está estudiando y básicamente está recopilando y sistematizando información. Hay instituciones norteamericanas que nadie puede pensar que son, digamos, de izquierda o que tienen simpatías hacia los gobiernos de izquierda o hacia los tupamaros, por ejemplo, como la corporación RAND, que ha elaborado una enorme cantidad de documentación y de informes que están vinculados con esos años. No solo en Uruguay, pero también en Uruguay. Entonces, yo no creo que el problema sea que se tilde o se tache a través de este decreto al gobierno de Pacheco Areco como un gobierno dictatorial, sino que se investigue, se explore, porque hay numerosas denuncias de que durante el gobierno de Pacheco, funcionarios del Estado cometieron aberrantes violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo la tortura sistemática en dependencias del Estado. Carlos. Bueno, acá estamos frente a un tema realmente delicado, complejo y muy sensible, ¿no? Yo siempre he aceptado que es una causa justa y convocante, a la cual no hay que ponerle límites, la búsqueda de la verdad. Bueno, tú integraste y encabezaste la comisión que a esos efectos creó el gobierno del presidente Jorge Valle, ¿no? Exacto. Y en ese trabajo aprendí cosas que no sabía y, por lo tanto, siento un enorme respeto por las personas que buscan la verdad, que quieren saber qué pasó con sus seres queridos y que consideran que hay una omisión o que sigue habiendo una omisión, parcial por lo menos, en lograr determinada información que para ellos no es solamente un tema formal o institucional, sino personal y humano. O sea que todo esfuerzo que se haga en ese sentido, yo siempre lo voy a recibir y a valorar de buena manera. Pero es claro, en todo esto se empiezan a mezclar las cosas. Yo soy muy partidario de la verdad, pero acá dice verdad y justicia, primer tema que a mi juicio permite una discrepancia. Yo siempre lo he dicho también, cuando integraba la Comisión para la Paz y cuando junto con el delegado del doctor Vázquez le asegurábamos a los militares que la ley de caducidad se iba a respetar irrestrictamente, de que la ley de caducidad existió, que existe, que es válida. Ahora además que el pueblo la convalidó en 2 ocasiones y que entonces el pedido de justicia desconoce una normativa que tuvo su sentido y su razón de ser. Pero a su vez, esto de las fechas. Nosotros en la Comisión para la Paz declaramos oficialmente desaparecidos por tortura y por terrorismo de Estado al señor Ayala y Castañeto, muertos en el 71 y en el 72 o 73, creo, antes de la dictadura. Y no precisamos poner en el decreto que había que investigar desde el año 68 para acá. Son hechos que se dieron, que estaban en el contexto, que formaban parte de una metodología común y fueron investigados, fueron declarados, y el presidente Valle firmó un decreto en que reconoció que estas personas habían desaparecido en el año 71 y 72 por actos de terrorismo de Estado. Entonces, ahora, tu discrepancia es con el hecho de que la resolución incluya la fecha del año 1968. Porque la inclusión de la fecha, o sea, siempre se puede investigar el terrorismo de Estado o la violación a los derechos humanos del mismo Estado. Así como Fernando dice que hay innumerables documentos que marcan la existencia de actos violatorios de los humanos en el 68, 69, 70, yo le puedo decir que en Estados Unidos hoy hay innumerables documentos donde se dice que hoy en el Uruguay, por ejemplo, en el sistema carcelario, se viola totalmente los derechos humanos de los detenidos. ¿Y por qué no ponen en el decreto también entonces analizar la situación de hoy? O sea, la fecha para mí es la trampa. Porque todos sabemos, esto no es nuevo, empezó ya hace muchos años, que la Universidad de la República, en ciertos libros de historia y en cierta historia oficial que se quiere armar para justificar la acción de los tupamaros, ponerlo en el año 68 o donde se pueda, es muy importante y muy válido para cambiar o para de alguna manera distorsionar la realidad de la historia. No es suficiente porque los tupamaros empezaron con sus robos en el 62 y 63. El robo al tiro suizo de colonia suiza 63. fue en el 63. O sea que no hay nada que alcance, pero hay una intención cuando en el mundo se dice Mujica luchó contra la dictadura. Mujica estuvo preso toda la dictadura y cayó antes de la dictadura.
Ahora, esta fecha sirve para alimentar esa historia. Enrique, a propósito de esta interpretación y esta preocupación, sí, ¿cuál es tu respuesta? Yo creo que no hay una visión, no hay que apresurarse en esto. Me parece que el decreto, si uno lo toma y lo analiza en cuanto a sus objetivos, los límites que tiene, los propósitos y demás en materia de transparencia, de verdad y justicia, de relevamiento y acumulación de información, de acceso a la información por parte de víctimas o de organizaciones y demás, eso es absolutamente compartible y además creo que es muy prolijo. Ahora, se puede discutir qué fecha de comienzo o qué fecha de final, pero a mí me parece bastante sustentable, porque en realidad el Uruguay tuvo un crack, digamos, una ruptura en su realidad y en su imaginario a partir del 13 de junio de 1968. O sea, a partir del momento en el cual comenzamos a gobernar bajo medidas prontas de seguridad de forma permanente. El Parlamento las levantaba un día y Pacheco las restauraba al día siguiente. Entonces eso fue creando un estado de situación. Y hubo desde este punto de vista, a mí me parece, un gradualismo que fue instaurando un estado autoritario en forma gradual, que culmina, creo yo, en el golpe de Estado de 1973. Eso no quiere decir que el gobierno que estaba en ese momento fuera una dictadura, pero sí quiere decir que era un gobierno que tenía una impronta autoritaria creciente que lo llevó a todas esas cuestiones aberrantes a las que se aludía con anterioridad. Entonces nosotros no podemos esquivar eso. Y en realidad las indagaciones dirán, y lo que se acumulen, qué había, qué no había, y bueno, y esto alimenta las visiones plurales del pasado. Sí. Digo, esta es una historia que empezó es bastante reciente, esto del 68. Yo recuerdo un cartel colgado en la puerta de la Universidad de la República sobre la entrada principal, que estuvo varios meses y que generó protestas que decía contra la dictadura uruguaya, no sé qué, 1968, Exactamente. 1985. Ya la llevaba al año 68. Algunos historiadores empezaron también con esa idea, digo, los que están reescribiendo la historia, ¿no? Esta gente que está tratando de mostrar la historia reciente como algo distinto, como decía Carlos recién, mostrando a Mujica y su combo como gente que resistió, que dio la lucha armada contra los militares, cosa que el propio Mujica y los propios Tupamaros han desmentido. Estaban todos presos, no pudieron pelear contra los militares. Digo, habían luchado contra la democracia en su momento. Y tuvieron mucho que ver además con el endurecimiento del gobierno, pues está muy bien decir Pacheco se endureció y puso medidas de seguridad. Sí, claro, en un ambiente de robos, secuestros, asesinatos. Digo, recordemos aquellos policías, para sacarles el arma se los rodeaba, se los mataba por la espalda, si era preciso para sacarles el arma. Eso era lo que se vivía en las calles de Montevideo. Pero digo, equiparar el periodo de Pacheco a lo que vino después, creo que tiene una intención política. Y la intención política es decir, bueno, bajo gobierno de los partidos tradicionales hubo una dictadura y Pacheco montó la dictadura y es el responsable de la dictadura. Y eso creo que es un grave error, creo que es un sesgo que se le da a la historia reciente, entre otras cosas para justificar, repito, la lucha armada, para explicar por qué en el Uruguay del año 68, en ese Uruguay donde la izquierda se nucleaba en el Frente Amplio, donde el Partido Nacional encontraba un liderazgo, donde las libertades en general funcionaban, donde se leía Marx y se leía el Popular. Yo lo recuerdo perfectamente. Pero había militarizaciones, había pero el plantones masivas en los cuarteles, hubo un shock. Clausura del Popular y del liquidación de organizaciones políticas. Hubo clausuras, pero digamos, dentro de la Constitución, ¿no? Sí. Dentro de la Constitución de la República, sin irnos de la Constitución. Yo creo que lo de la fecha, además, tiene, quizás indirectamente, sin quererlo, una consecuencia jurídica. Porque todas estas comisiones, en el fondo, su base está en que la dictadura fue un sistema de excepción donde no rigió los plazos legales, donde no existe la prescripción, donde estuvo cercenado el derecho a recurrir a la justicia y demás condiciones. ¿Qué es lo que permite que 30 y pico años después se esté hablando de esos hechos y pretendiendo juzgarlos como si hubiesen ocurrido hace una semana? Entonces, decir igualar en una misma situación, por más que no se diga el periodo anterior del gobierno de Pacheco, donde puede haber habido un endurecimiento de la situación
que es, como decía Mercader, fruto de una situación de violencia que el país no había conocido en su historia, no permite por eso sostener que estábamos ante un quiebre de la institucionalidad o ante un abuso sistemático de los derechos humanos. El gobierno de Pacheco recurrió a las medidas prontas de seguridad, que pueden haber gustado o no y que pueden haber sido excesivas, pero que estaban previstas en la Constitución de la República para situaciones de alteración del orden público como las que vivía el Uruguay. Por lo tanto, más allá de matices, la apuesta conjunta de dos situaciones es una bandera que la izquierda hace tiempo que está reivindicando, pero que no la considero justo. Ahora, para terminar, quiero decir otra cosa. Lo que a mí me llama más la atención de todo esto, de estas comisiones, de estos recuerdos, es cómo el Uruguay se ha acostumbrado mansamente, y no solamente los gobiernos del frente, sino toda la ciudadanía posteriormente y en forma cómplice, a una especie de historia hemipléjica del país. Lo único que existe es esto. Lo único que existe son las medidas de seguridad de Pacheco. Exige la dictadura, los militares que violaron los derechos humanos, los militares que han sido estigmatizados claramente y tienen hoy el peor sueldo de la administración pública y no están en las leyes que le aseguran un salario mínimo. Pero en este país no pasa. Yo, desde que entré a trabajar con el doctor Walsh en este tema, dijimos, vamos a honrar y vamos a apoyar todo lo que signifique reparar los muertos de un lado y de otro. El país vivió un enfrentamiento. No importa si este fue primero, si este fue después, la teoría de los dos demonios. Hay una realidad. Sin embargo, en la historia uruguaya, el asesinato de los 4 soldados que estaban tomando mate, como lo reconocen los propios militares, algunos de ellos, tupamaros, en la puerta de la casa del comandante en jefe del ejército, por la espalda, que fue un asesinato atroz. El Uruguay ya apenas lo recuerdan los militares, nadie le da bolilla, no importa, no existe esa circunstancia, se ha olvidado, y tantos crímenes más, tantos muertos inocentes más, quedaron al margen de la historia. Solo hay una historia, solo hay unas víctimas, solo hay una violencia, solo hay una culpa, y Fernando, eso no es real. El país tiene que tomar una historia completa de la situación. Sí, esto que dice ahora Ramírez me parece que es extraordinario, porque es justamente lo que creo que en el fondo se está pujando en el Uruguay, se está pulseando desde hace años, es decir, cómo se escribe la historia y cuál es la historia de nuestro país. Y acá yo creo que hay un problema político, hay un problema filosófico tal vez, pero también hay un problema de futuro, un problema histórico que tiene que ver con el futuro. Yo creo que lo peor que se puede hacer en estos debates que seguramente van a surgir en el ámbito político, en el ámbito periodístico, como hoy estamos aquí, lo voy a decir crudamente, es empezar a tirarnos muertos por la cabeza. Creo que tenemos que tener la suficiente serenidad y seriedad para analizar las posibilidades, los caminos a explorar, sin, digamos, torcer esa visión general de un proceso histórico. Porque también Ibero Gutiérrez fue un muchacho de 21 años que apareció asesinado con un montón de balazos, a este chiquilín que lo mataron en la puerta de la Escuela de la Construcción, lo mataron con un fusil que le había entregado la embajada norteamericana a la policía uruguaya. Es decir, la cantidad de historias que se pueden hacer de los dos lados son infinitas. Yo creo que lo importante es investigar, saber qué elementos hay, porque hay una gran diferencia entre el terrorismo o el terror que se aplica desde organizaciones ilegales, clandestinas, que pueden ser censurables y condenables y perseguidas, etcétera, al terror que se aplica desde los organismos del Estado, con el poder del Estado, con la investidura del Estado y con la aquiescencia de los poderes públicos. Les voy a pedir ahora intervenciones cortísimas porque si no, otros asuntos u otras facetas de este mismo tema nos van a quedar afuera. Claro, breve. Fernando, Mercader. Sí, lo que tú decís, pero digo, el propio Tabaré Vázquez, en su primer gobierno, planteó un proyecto de ley, elevó un proyecto de ley para reparar a las víctimas del terrorismo de los Tupamaros. Es decir, víctimas como Burgueño, el señor que estaba en la parada esperando y el copamiento de Pando y se lo llevaron puesto, la limpiadora del bowling cuando volaba en el bowling que murió, el peón rural Pascasio Báez que lo mataron porque descubrió una tatucera. Es decir, toda esa gente, bueno, los policías asesinados por la espalda para sacarles un arma en la época aquella de ármate y espera, digo, toda esa gente, sus familias, ellos jamás recibieron, no una disculpa, una compensación, nada. No existen. Y Tabaré Vázquez, hoy presidente de la República, en su momento dijo que era una injusticia en los fundamentos, que era injusto que no se los reparara. No sé, la mayoría del frente, las cámaras, no le hizo caso al pedido del presidente. Yo digo una cosa.
Acá se refiere a la acción ilegítima, por un lado, y por otro lado al terrorismo de Estado. Pueden estar unidos o no. Que hubo acciones ilegítimas en ese periodo que significaron torturas y muertes es absolutamente indudable. Puedo dar acá el catálogo, los nombres y las entidades del Estado que estaban involucradas. Ese es un dato. Lo segundo, que a mí me deja perplejo, es que en realidad que se forme una comisión con esta amplitud, donde hay distinguidas personalidades que proceden de diferentes tradiciones religiosas o filosóficas y demás, absolutamente plural, para poder hacer un relevamiento sistemático de todo lo que es pasado, merecería el aplauso, como lo mereció en aquel momento la Comisión para la Paz. Entonces, yo creo que en realidad es un poco de prejuicio. Bueno, es la fecha, ¿no? ¿no? La fecha, un poco de prejuicio. Alegrémonos de que hay un ámbito en el cual se hace esto. Un minuto, Carlos. En el minuto voy a contar una anécdota que demuestra cómo para algunos todos los muertos merecen el mismo respeto, pero para otros hay muertos de primera y de segunda categoría. Y con eso no significa confundir terrorismo con terrorismo de Estado, que todos sabemos que es distinto. Cuando asumió el doctor Valle, a mí me encargó, a través de Gonzalo Fernández, el contacto con la izquierda para investigar determinadas cosas. Uno de los primeros actos que yo hice fue el 14 de abril ir a la conmemoración del Partido Comunista de los muertos en un famoso episodio en Paso Molino y demás. Cuando yo aparecí en ese acto del Partido Comunista, medio Partido Colorado me cayó, me pegó y me dijo cómo podía estar en un acto del Partido Comunista. El que me avaló y apoyó fue el doctor Valle. Pero un mes después, el ejército reconocía a sus muertos, los 4 soldados. Y yo pedí la reciprocidad del mismo acto, de así como yo había ido con Gonzalo Fernández al acto del Partido Comunista, que fuéramos los dos al acto de la plaza, en ese momento era la Plaza de la Bandera, creo que se festejaba y demás. Y fue una negativa absoluta. No, si voy, la izquierda me lincha, porque la izquierda no permite que se homenajee a estos soldados, porque son la demostración del ejército, de los militares. Entonces, desde ahí yo tuve conciencia que un individuo muy amplio, muy tolerante y muy respetuoso, Gonzalo Fernández, me diera esas respuestas, demostraba que en Uruguay para determinada gente había muertos de primera y muertos de segunda. Y eso yo no lo tolero ni lo acepto. Pero ahora un acto oficial. Es peor. Ahora está consagrado por un decreto. Hubo un acto oficial en que fue el presidente de la República. En aquel momento. No, en aquel momento. Ahora hubo un acto oficial en el lugar donde se hacía la recordación de los 4 soldados. Avenida Italia y Abacú. Entonces, ahora es el Uruguay que se transforma. ¿no? Creo que tiene otra significación. Los mejores momentos merecen celebrarse con Vinos Jiménez Méndez, orgullosos de transmitir la identidad nacional en los 5 continentes. Constante superación y compromiso sitúan a nuestros vinos en primera clase. Disfrute con responsabilidad la noble bebida nacional. Bodega Jiménez Méndez, máxima expresión del terroir. 2 mensajes que llegan desde la audiencia, dos que son los que voy a leer, pero hay más. Introducen como contexto para este debate que venimos teniendo a Venezuela, por el hecho de que discutimos si se aplica o no la fecha de 1968 como comienzo de estas investigaciones que va a llevar adelante la comisión. Dice Hugo, cuando Mercader habla de Venezuela lo equipara con una dictadura, pero al gobierno de Pacheco Areco no. ¿Hay dualidad de criterios allí? Para mí hay, dice el oyente. Pero curiosamente, otro oyente, Diego, le pregunta a la izquierda por qué no aplican el alma de este nuevo decreto para analizar lo que está pasando hoy en Venezuela. Yo le diría al primer oyente que comparar, por ejemplo, el Parlamento que el Parlamento de la República que había en la época de Pacheco con lo que es hoy el Parlamento venezolano, le puede dar una explicación. El Parlamento de la República en el año 68 era un señor Parlamento, electo, digo, con pluralidad y con representación de todos los sectores. El Parlamento venezolano hoy es un grupo de paniaguados. ¿Qué dice Rubio a propósito del otro cuestionamiento? ¿Por qué la izquierda no sigue el mismo criterio al considerar
un gobierno autoritario o casi dictadura al de Pacheco y no al de Venezuela. En realidad la izquierda ha manifestado a través de sus organismos partidarios, en este caso a través de su presidenta, la seria preocupación sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Y distintos portavoces de la izquierda han manifestado preocupación sobre el giro de cariz autoritario que tomaban determinados actos que han sucedido en Venezuela. Pero al mismo tiempo se ha dicho no hay que ser hemipléjico, como decía Ramela, no hay que ser hemipléjico e ignorar lo que se está haciendo también para promover, ¿no? Para promover la oposición en Venezuela desde Estados Unidos. Lo dejo acá en estos puntos suspensivos. ¿No? Está claro que esta referencia de Venezuela da para un buen rato, ¿no? Da para un buen rato.